Buenos días, continuamos con el ciclo de dolor. Hoy vamos a hablar de la clasificación del dolor. Hay varias clasificaciones. Comenzaremos por la que tiene en cuenta su mecanismo de producción y su origen, que es muy importante porque ya lo veremos en el diagnóstico. Dolor neuropático, neuro de nervio, patos de enfermedad, de lesión. Es cuando el dolor es causado por una lesión directa sobre el sistema sensitivo somático. Es decir, vamos a traducir, sobre los nervios o las vías nerviosas o los centros del dolor en el sistema nervioso central, no solo los receptores. Este dolor afecta la vía de transmisión del dolor o la vía, o sea, el área de percepción del dolor, ya hablamos de esto anteriormente. Una característica es que el dolor se siente como si estuviera viniendo del área que envía sus impulsos al nervio afectado, porque el nervio en sí no duele, lo que estamos afectando es la transmisión. Entonces él transmite que allá donde están los receptores es donde se siente el dolor. Y es una transmisión diferente, ya la describiremos un poquito más adelante. No es como si fuera el propio nervio, es el área dañada de la cual salen los impulsos que pasan por ese nervio. Cuando hay un accidente, digamos por ejemplo en una carretera, la carretera que va de dónde a dónde, de Madrid a Segovia, vamos a utilizar en España para no sentir ningún país así discriminado, nadie habla. Hay un problema en la carretera de Segovia, está parado el tráfico desde Segovia. Y entonces eso es lo que pasa con este nervio. Lo que decimos es, existe dolor en el área tal, no en el nervio. El dolor neuropático puede ser de dos tipos. Periférico, cuando la causa está en los nervios periféricos, como en la neuritis, como en el dolor radicular por lesión o compresión de las raíces nerviosas, como se ve en la hernia discal, en las neuralgias, que no es lo mismo que neuritis, y en las neuropatías como diabéticas, es decir, neuritis, neuralgia, neuropatía y dolor radicular. Dolor central es cuando la lesión que causa el dolor está situada en las vías de transmisión de la médula espinal, ya en los centros nerviosos. Después de la primera vía de transmisión, ya ahí está en los centros nerviosos de la médula espinal o en el cerebro, como en las lesiones cerebrales causadas por isquemia cerebral, accidente vascular encefálico. El paciente dice, me duele la pierna, no es la pierna, es la lesión neurológica que él tiene, que él siente dolor como si fuera en la pierna. O en enfermedades de la médula espinal, donde el paciente también refiere el dolor fuera de la médula, pues refiere el dolor en el área donde viene ese nervio que está siendo lesionado. Estas enfermedades, o sea, las enfermedades centrales que causan dolor, se acompañan de síntomas neurológicos de la enfermedad que los causa. Estas vías son afectadas por lesiones neurológicas, no solo de la vía de transmisión. Tenemos dolor neuropático periférico, que es los nervios que transmiten la información, y dolor neuropático central, que ya es dentro del sistema nervioso central, médula espinal o cerebro, donde se produce la sensación dolorosa. Dolor nociceptivo, nocidaño, septivo de sensación, de sentir. A diferencia del neuropático, la vía de transmisión del dolor no está afectada. Se produce por estimulación de los receptores del dolor, de los que ya hablamos, en estructuras de piel, músculos, huesos, articulaciones, son estructuras somáticas, o en los órganos y vísceras internos. Y entonces ese es el dolor visceral. Dolor somático, cuando su origen se localiza en piel, músculo esquelético y articulaciones. Se caracteriza por estar bien localizado, es un dolor agudo. Ejemplo, las heridas. Cuando sufrimos una herida sabemos exactamente dónde tenemos la herida. Un pinchazo, un golpe, un absceso que está empezando. También una enfermedad muy curiosa, que ya hablaremos de ella algún día, que es la fibromialgia, también en las artritis y en las enfermedades del tejido conectivo. Todo esto es el dolor somático, que es un dolor nociceptivo somático, de soma. Soma quiere decir cuerpo. El dolor nociceptivo mixto es cuando el mecanismo de producción del dolor tiene algunas características que corresponden a los dos mecanismos anteriormente señalados. Es nociceptivo, pero también es neuropático. Nos confundimos un poco. Decimos, ¿qué es lo que hay aquí? Estamos sintiendo un dolor neuropático, pero también tiene características de nociceptivo. Es el dolor, por ejemplo, del cáncer, es el dolor de las cefaleas vasculares, sobre todo la migraña, del dolor lumbar, de muchos tipos de dolor lumbar, no de todo, y de las cervicales difusas, el dolor ese de la columna cervical, que decimos, ay, la cervical me está matando, eso, ¿eh? Ahí se estimulan receptores, pero también se estimulan estructuras nerviosas. Ese es el dolor mixto. Es neuropático, pero también es nociceptivo. Son los dos. Otra clasificación
En cuanto al tiempo de duración, el dolor se ha clasificado en agudo. Es el dolor reciente de poca duración, un dolor que comenzó hace poco, por lo general causado por lesiones de diferentes naturalezas como agentes físicos, temperatura, golpes, agentes químicos como ácidos o bases fuertes, radiaciones o inflamación. También puede ser infeccioso o no infeccioso. Este dolor es un aviso que nos permite tomar conductas para protegernos, evitar que la causa siga haciéndonos daño y ayudar así a la curación. El dolor crónico puede ser continuación de un dolor agudo. Una persona tiene un dolor agudo, pero la causa no resolvió, no se quitó, sigue ahí. Y entonces el dolor se perpetúa por un límite de tiempo un poquito mayor. Hay quien habla de 3 meses, hay quien dice que un mes. Pero el dolor no desapareció porque la causa no ha desaparecido o porque la causa desde el principio era crónica. Todos los dolores crónicos empiezan con agudo, es una cosa lógica, ¿no? El dolor crónico es el que persiste más allá de la curación de la causa que lo originó o el que obedece a una causa no curable. Son los dos tipos de dolor crónico. Y también se considera, por tanto, que se prolonga más allá de 3 meses a 6 meses. Oficialmente se considera de 3 a 6 meses para decir que ya un dolor es crónico, independientemente que se conozca la causa o no se conozca la causa. Desde luego la causa o no se curó o el dolor sigue después de la causa. Clasificación de acuerdo con la intensidad y es muy subjetiva. No existe un dolorímetro. Un dolorímetro sería un aparato que permita conocer la verdadera intensidad del dolor, cuándo duele más, cuándo duele menos. Pero ese aparato no existe, no lo tenemos, ¿eh? Por tanto, tenemos que basarnos en la percepción subjetiva de cada persona, es decir, en lo que dice la persona. Factor que depende de muchas variables psicológicas, culturales, sociales, religiosas y personales. Se establece una escala del 1 al 10 y se le pide a la persona que diga entre un dolor apenas perceptible, un dolorcito que esté ahí ligerito, sería 1, y un dolor que no hay quien lo aguante, un dolor totalmente insoportable que sería 10. Y entonces la persona empieza a pensar, ¿cómo lo clasifico? Entonces una persona dice, bueno, puede sugerirse también que diga, el valor de 5 es un valor para un dolor molesto, pero que no lo limita mucho. El dolor está ahí, es bastante molesto, pero usted puede hacer las cosas normalmente, ese sería un 5, ¿no? Y entonces la persona comienza a pensar y dice, bueno, pues yo siento el dolor como en una escala de tanto, de 6, de 7, de 5, de 4. Y entonces en esta escala, dolores que la persona refiere entre 1 y 3 se consideran leves, dolor entre 4 y 5 se considera moderado y un dolor de 6 a 10 es un dolor grave o de alta intensidad. Pero como ustedes ven, esta clasificación es muy subjetiva, depende mucho de cómo la persona sienta el dolor. Y hablamos de que hay muchas formas diferentes que una persona puede sentir el dolor, ¿no? Tenemos que mencionar el dolor fantasma, que es el dolor que aparece en personas que sufrieron una amputación, digamos por ejemplo de una pierna, un brazo, ¿no? Y sienten que le duele el miembro que ya fue amputado. El miembro no está ahí, pero sienten dolor en ese miembro. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las filas nerviosas informan de un dolor en su territorio porque ya están cortadas, el nervio fue cortado por la amputación y entonces ellos avisan, aquí hay algo, que hay un problema, ¿no? Está doliendo, pero no reconocen que no viene del nervio, del miembro, sino que viene de un nervio parcialmente amputado. Bueno, ya estoy cansándolo, ¿eh? Así que dejamos el resto para después. Hasta el próximo video. Chao.